Vamos a empezar este estudio. Ya comenzamos alabando al Señor, descansando nuestro espíritu. Y vamos a seguir ahora con la exhortación de la palabra, sabiendo que ella es buena para nuestro espíritu. Amén. Había dicho que pudieran leer las genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, para no ahondar tanto en ellas. El título del mensaje es La genealogía del rey que extendió su gracia. Nos vamos a dar cuenta que estas dos genealogías hay tanto diferencias como semejanzas. Uno se da cuenta de que en el mundo antiguo era importante lo que es las genealogías. Era importante saber los registros. Y actualmente uno observa quizás las personas que quieren saber de sus antepasados, quieren averiguar cuáles son sus orígenes, si han tenido personas dentro de sus antepasados importantes o personas malvadas, por curiosidad o simplemente porque quieren relacionarse con alguien importante, tener un sir, un gobernador, quizás un príncipe, no sé, lo que puede uno encontrar dentro de sus antepasados. Hay gente que invierte mucho dinero en ello, viaja a lugares, trata de ver registros y trata de averiguar cuál es su ascendencia, cuáles son sus antepasados. En el caso de los judíos era muy importante aquello. En la Biblia se ven varias tablas genealógicas. Desde el libro de Génesis uno ve tablas genealógicas. Así que vemos que en el tiempo de los judíos se ve la importancia de ellos. Por ejemplo, cuando ellos entraron a conquistar la tierra de Canaán, esta tierra fue repartida de acuerdo a los nombres de las tribus. O sea, era importante que cada judío tenía que identificar a qué tribu pertenecía para poder recibir la tierra. También, pasando el tiempo, vemos de que ellos, cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, quienes pretendían servir en el sacerdocio, tenían que demostrar que pertenecían a la tribu de Leví. Si ellos no lograban demostrar que pertenecían a la tribu de Leví y eran de la familia de Aarón, no podrían ser admitidos en el servicio del templo. No podían ser sacerdotes. Ocurrió un caso en el libro de Esdras que algunos fueron excluidos porque no podían demostrar sus orígenes genealógicos. También la pertenencia a alguna tribu, alguna familia era muy importante para un israelita. Un israelita se sentía muy orgulloso de sus orígenes. Tal es el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo. Vemos en Filipenses, capítulo 3, por ejemplo. Vamos a la Biblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Dice la Escritura, hablando al apóstol Pablo, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol se sentía muy orgulloso de su ascendencia, de la tribu a la que pertenecía, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, para el judío era muy importante conocer a qué tribu pertenecía. Y aquí vemos la genealogía escrita tanto por Mateo como por Lucas del Señor Jesús. Me gustaría ver un versículo que no cité al principio. Veamos en Juan capítulo 1, libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice la Escritura, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a
demostrar y entender de que por genealogía el Señor tenía las credenciales de un rey. Eso se podía probar totalmente. Estaban los registros genealógicos. Los judíos preservaban mucho estos registros. Pero también vemos a un rey de gracia. Vemos a un rey que extendió su gracia. No solamente este rey tuvo credenciales mesiánicas, también fue un rey de gracia. Y él extendió su gracia. La Escritura dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vimos al unigénito del Padre, testificaba Juan, lleno de gracia y de verdad. También si alguien pretendía ser el Mesías en ese tiempo, tenía que demostrar que venía de la tribu de Judá, del linaje de David. Como habíamos dicho, los judíos guardaban registros genealógicos muy cuidadosos, de tal manera que estos podían ser vistos por cualquier judío, eran públicos. Cualquier judío podía ir donde los sacerdotes, al templo, y podía determinar su ascendencia, a qué tribu pertenecía, a qué familia. Pero estos registros solamente se pudieron investigar hasta el año 70. Porque cuando en ese tiempo, con el emperador Tito, fue destruida la ciudad de Jerusalén, también fueron destruidos estos registros genealógicos. Hasta antes del año 70, cualquier judío podía podía averiguar a qué familia pertenecía. Por lo tanto, en ese tiempo, tanto Mateo como Lucas tuvieron acceso a estos registros y pudieron recabar toda esta información. Después del año 70, ningún judío en la actualidad puede determinar a qué judío, a qué tribu, a qué familia pertenece. Quizás debido a ese orgullo que mantenía la nación de Israel por su orgullo nacionalista, fueron destruidos aquellos registros. Si leyeron las genealogías, tienen que haber notado de que hay diferencias y semejanzas, tanto en la línea de Mateo como en la línea de Lucas. Partiendo de Mateo se dividen en 3 secciones, de 14 cada uno, como 42 nombres por lo menos. En Lucas tenemos aproximadamente como 70 nombres. Es una genealogía más extensa. Se extiende más lejos. La de Mateo parte de forma descendente, desde Abraham, desciende hasta Jesús. La de Lucas va de forma ascendente, parte del Señor Jesús y llega hasta los orígenes, hasta Adán, hasta Dios mismo, como creador directo de Adán. Si uno lee el Evangelio de Mateo con un poco de detalle, se da cuenta que Mateo escribió principalmente para el pueblo judío. Por tal razón, comienza la genealogía en Mateo capítulo 1, para que ustedes puedan ver. Mateo capítulo 1 dice, libro de la genealogía, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al tiro relaciona como hijo de Abraham. Abraham era el padre de la nación judía. A Mateo le interesaba principalmente determinar que ellos venían de la nación judía. Y también nombra a David, que venían de una línea, de reyes. Lucas, en tanto, en la genealogía de Lucas comienza con Jesús y se extiende hasta Adán, haciendo un enfoque más universal y mostrando a Jesús como el Hijo del Hombre. Este título del Hijo del Hombre no es exclusivo de Lucas, por cierto. Se ven en los 4 evangelios, el título del Hijo del Hombre. Pero vemos que en la genealogía de Lucas se extiende hasta Adán,
mostrando al Señor Jesús su solidaridad con los seres humanos. El Evangelio de Lucas va más orientado hacia el lector greco-romano, hacia el lector griego, en tanto que el Evangelio de Mateo hacia la nación judía. Muchos citas, muchos textos del Antiguo Testamento. A Mateo le interesa desde el comienzo mostrar las credenciales reales de Jesús. Jesús como el Hijo de David. Lucas, en cambio, demuestra en los 2 primeros capítulos de ese Evangelio el origen divino del Señor Jesús. Se ve en los 2 primeros capítulos el anunciamiento por parte del ángel a María de que el santo ser que iba a nacer iba a ser por obra del Espíritu Santo. Pero tenía que insertar también la genealogía porque la ascendencia, la genealogía era importante en el mundo antiguo. Lo insertó en el capítulo 3 y tenía que mostrar también las credenciales davídicas del Señor Jesús. Ambas genealogías no son exhaustivas. Es decir, no están todos los nombres. Por tomar un ejemplo, por decir, vamos a tomar a alguien de acá de la casa, por ejemplo, hermana Nelly. Hermana Nelly podría mostrar, si averigua sus ascendientes, sus antepasados, podría mostrar a su papá. Y después podría saltarse a su bisabuelo. Pero, ¿qué pasó? No mostró al abuelo. No hizo una genealogía completa. Mateo hizo lo mismo. Mateo no mostró una genealogía completa, saltó algunos nombres. Ordenó de tal manera en grupos de 14, quizás para una mejor memorización. Eso uno lo puede ver en el libro de los Reyes, por ejemplo. En el versículo 8 de la genealogía de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, que Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Joram engendró a Usías, pero entre Joram y Usías hay 3 reyes de Israel que Mateo se salta. Uno es Ocosías, Josías y Amasías. Quizás se acuerden de Josías, porque la malvada Atalía usurpó el trono y Josías tuvo que ser escondido. Pero esos 3 reyes no se nombran, por lo tanto uno se da cuenta que no es una genealogía exhaustiva. En la genealogía de Lucas también se ve lo mismo. Mateo muestra otro detalle importante en las dos genealogías, que son diferentes. Mateo muestra la genealogía del Señor Jesús a través de José. Y Lucas la muestra a través de María. ¿Cómo notamos eso? Por ejemplo, en la genealogía de acuerdo a Mateo. Si ustedes avanzan en esa genealogía, en el versículo 16 dice, y Jacob, capítulo 1, versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí se nombra como a Jacob el padre de José. Si uno avanza hacia más adelante, se ve que se llega a David. Pero David a través de Salomón. En el versículo 6 dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. A través de José había un derecho legal por el trono, porque después de David está Salomón, el que subió al trono. Por lo tanto, a través de José había un derecho legal. Mateo estaba mostrando el derecho legal del Señor Jesús al trono de David, a través de José. En cambio, María muestra la línea de... En tanto, Lucas muestra la línea de María.
Uno observa la genealogía de Lucas de que en el versículo 23, donde se muestra la genealogía, comienza el tiro diciendo: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿A qué se nombra a Elí como el padre de José? Pero bueno, en el otro caso era Jacob, el padre de José. Porque ese era el derecho legal a través de Mateo. Pero en el caso de Lucas, aquí tenemos a Elí, quien probablemente haya sido el padre de María. Entonces se toma a Elí, el suegro, como el padre de José. Por lo tanto, se sigue hasta David, se está tomando la genealogía a través de otro hijo de David, que es Natán. Por lo tanto, el Señor tenía que demostrar que Él era de ascendencia real, que tenía una ascendencia davídica. Y eso era muy importante, no cualquiera podía reclamar que era el Mesías. El Mesías tenía que demostrar que venía de la línea de David. Vemos que Mateo, pues vamos a la genealogía de Mateo. Mateo comienza su evangelio con el registro de la genealogía de Jesucristo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el nombre que le dio el ángel que pusiera a José. Es el nombre que le dio el ángel para que José le pusiera tal nombre, Jesús. Y este nombre significa Jehová salva. En tanto que Cristo es la forma griega del hebreo Mesías, que significa el ungido. Por lo tanto, se tomó el nombre Jesucristo. Jesús, Jehová salva. Y Cristo, la forma griega del hebreo Mesías, que significa el ungido. El Señor, todos los reyes, sacerdotes y profetas tenían que ser ungidos en el Antiguo Testamento. Todos ellos tenían que ser un rey, un sacerdote, un profeta. Y el Señor Jesús también fue ungido. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, después de ser llevado por el Espíritu al desierto, Él fue a su pueblo natal, en Nazaret, y se le fue dado el rollo, y tomó en el libro de Isaías. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Señor Jesús dijo, tomando el rollo que se le fue dado del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús había sido ungido por Dios mismo como rey, como su elegido. Cuando Él fue bautizado, también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, mostrando la aprobación de Dios como su ungido. Vamos a ver, viendo un poco detalles, quizás un poco técnicos, pero que para un judío era importante. Y también era importante determinar que él tenía las credenciales mesiánicas. El descendiente de David tenía que tener estas credenciales mesiánicas. Por ejemplo, vemos en Segunda de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Cuando David ya establecido en su reino, cuando gobernando sobre todo Israel, él vino a su corazón levantar un templo
hacia Dios. Pero fue impedido por Dios mismo, porque era un hombre guerrero que había derramado sangre, que hay mucha sangre. Por lo tanto, era Salomón quien iba a completar esa obra. Pero Dios le hizo una promesa a David. Le dijo en el versículo 12, le dijo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Por lo tanto, los judíos estaban esperando a aquel del linaje de David, que iba a tener un reino permanente, un reino eterno. Así que en el tiempo del Señor se esperaba a alguien del linaje de David, que iba a cumplir esta profecía. ¿Por qué uno podría pensar, si estaban estas credenciales, que todos las podían ver, que todos las podían comprobar? ¿Por qué no reconocer que este era el rey prometido? Es un poco extraño ver el rechazo que tuvo la misma nación de su rey, que tenía las credenciales, tanto por el lado de José como por el lado de María, tanto su derecho legal como su derecho humano a través de María. Estaban las credenciales de él por ambos lados. No había forma. Si alguien quería presentarse como el Mesías, tenía que presentar las credenciales. Tenía que haber un derecho legal y tenía que haber un derecho de sangre también. Vamos a ver también ahora que a través de la genealogía se observa la gracia de Dios en los hombres que se nombran en estos antepasados. Quedémonos en el libro de Mateo, la genealogía de Mateo. Y vamos a ver de que, por ejemplo, solamente nombrar de que Lucas se extiende hasta Adán. Adán era el representante de la raza humana por creación. Pero esa imagen de Adán fue corrompida por causa del pecado. Por lo tanto, ya no podía ser un representante en el cual uno pudiera confiar. Todos venimos corrompidos a través de Adán. Por lo tanto, tuvo que levantarse un segundo Adán, como dice la Escritura. Y este era Jesucristo. Así que Lucas presenta a Jesús llegando hasta Adán, como representante, como hijo de Adán, como representante de la humanidad, en forma solidaria con la humanidad. Pero presenta a Jesús como alguien sin pecado, como un digno representante, como aquel que es el perfecto hombre, aquel perfecto humano que podía representar. Adán no podía representarnos, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos podemos ser vivificados. Por lo tanto, se necesitaba este Adán, este segundo Adán, hijo de Adán. Pero también vemos a Jesús como hijo de Abraham. También vemos que tenía que ser aquel en el cual se cumpliera la promesa dada por Dios a Abraham, como aquel en cuya simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Como hijo de Abraham, tenía que cumplirse esta promesa, la simiente bendita, aquel a través del cual iba a recibir bendición. Pero también tenía que ser el hijo de David, como lo muestra Mateo, aquel que iba a reinar, aquel que iba a tener el trono en su mano, aquel de quien Isaías dijo: Dios fuerte, Padre eterno, el trono de David iba a estar en su mano. Su reino se iba a extender por siempre. Tenía estas credenciales el Señor Jesús. Vemos de que los judíos, que eran tan cuidadosos con las genealogías, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén en la llamada entrada triunfal, todos los que estaban allí reunidos se inclinaron ante Él y comenzaron a dar vítores, comenzaron a dar palmas diciendo: Hosana el Hijo de David, Hosana al Hijo de David que viene montado como rey. Si los judíos tenían la oportunidad
de demostrar, si las credenciales hubiesen sido no legítimas, en ese momento podían haber dicho, no, este no es hijo de David. Pero ellos sabían, no podían refutar. Sabían que las credenciales eran correctas, que eran verdaderas, que eran comprobables. Por lo tanto, no pudieron refutar y no pudieron hacer acallar a la multitud diciendo, el hijo de David, el que tenía el derecho legal sobre el trono. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier judío que se levante, tenía que mostrar esta credencial. No cualquiera podía decir, yo soy el Cristo, muéstrame tus credenciales. ¿Cuál es tu derecho legal al trono? ¿Cuál es tu derecho de sangre al trono? En este momento nadie se puede levantar diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cómo podía mostrar sus registros? Sabemos porque fueron destruidos esos registros. Uno escucha de que, aparece alguien llamado aquel que es el Mesías. No, el Mesías tenía que tener credenciales. Tenía que mostrarse los registros. Pero vemos en esta genealogía también la gracia de Dios a través de los nombres que se ven acá. Por ejemplo, vemos tanto a Abraham, hombres con fallas también. Vemos a David. Conocemos la historia de Abraham. Conocemos cuando Abraham 2 veces mintió ante Faraón y ante Abimelech. Hombres con fallas que están ahí dentro de la genealogía. David también tuvo una mancha con Betsabé. Hombres con fallas. Vemos, de acuerdo al ordenamiento que hace Mateo, hace un ordenamiento en 3 bloques. En el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde Abraham hasta David vemos un periodo de tiempo, una era de tiempo. Vemos un tiempo de cautiverio. Vemos un tiempo de esclavitud. Vemos un tiempo de oscuridad en el tiempo de los jueces también. Hombres con fallas en ese tiempo. Dios permitió que en su genealogía estuvieran hombres que tenían defectos, hombres que tenían pecados. Y eso fue únicamente, exclusivamente, por obra de la gracia de Dios. Al admitir dentro de su genealogía a personas con defectos, con fallas. Pero también vemos la gracia de Dios en la inclusión, en el libro de Mateo, en la inclusión de 4 mujeres extranjeras. Vemos el caso extranjeras y también de dudosa reputación. Vemos el caso de Tamar, que se le había prometido que el tercer hijo, porque había muerto, Judá le había prometido que se iba a casar con su hijo menor. Habían muerto sus 2 primeros hijos por su maldad. Dios los mató, a los 2 primeros hijos. Pero al no cumplir su promesa, Judá, ella cometió un acto vergonzoso. Se fingió prostituta y tuvo relaciones con Judá, sin saber que ella era su nuera. Y de ahí nació Fares y Sara. Vemos de esta situación vergonzosa cómo Dios incluyó a esta mujer en la genealogía. Una mujer cananea, extranjera, pero únicamente por la gracia de Dios fue incluida en la genealogía, no por méritos, no los tenía. Vemos también a Rahab. Rahab conocía la historia de Rahab. Recibió a los espías. Era conocida como la ramera o tenía una casa que se prestaba para ello. Pero ella temió a Dios y escondió a estos espías. Y debido a eso, ella después se casó con Salmón, un judío, que fue padre de Boz. Y fue incluido en la genealogía, la gracia de Dios, en una mujer despreciada, en una mujer extranjera, una mujer de Jericó. Vemos la gracia de Dios también en Ruth, la moabita. Otra mujer de una familia también que tenía una maldición sobre ella. Los moabitas vinieron de un incesto. Y de allí venía Ruth, que fue injertada también. Se casó con Boz y fue aceptada, fue injertada en la genealogía. Y seguimos con Betsabé también.
la cual no se nombra por nombre en la genealogía, dice de la que fue mujer de Urías. Probablemente Urías era hitita, probablemente Betsabé también lo haya sido. 4 mujeres extranjeras de dudosa reputación, pero injertadas por méritos en ninguna manera, no las tenía ninguna de ellas. Solamente por la gracia de Dios injertadas en la genealogía del Señor Jesús. Vemos también nombres que solamente aparecen en esta genealogía, que no tienen reputación, que no se nombran en ninguna otra parte de la Escritura, solamente se nombra en Mateo, nombres que se pierden en la historia. Vemos el periodo de los 400 años de silencio, donde hay varios nombres. Solamente sabemos de ellos por nombre, personas sin alcurnia, por decir, sin reputación, pero no desconocidos para Dios. Fueron injertados en la genealogía del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la historia se sigue contando, la historia se sigue escribiendo. El Señor sigue injertando nombres en su genealogía. Amén. El Señor sigue injertando nombres. No somos muchos nobles, dice el apóstol Pablo. Estamos siendo injertados en la genealogía a través del Señor Jesús. El Señor Jesús no se avergüenza, dice el libro de Hebreos, de llamarnos hermanos. Porque solamente estamos siendo incluidos en la genealogía, en la después descendencia, en la obra, en que iba a llevar muchos hijos después, solamente por la gracia. Solamente por gracia. Tanto se ve en los antepasados que vinieron en la genealogía, hombres con fallas, con defectos, mujeres extranjeras de dudosa reputación, personas totalmente desconocidas, que no se sabe nada de ellos, que no tienen alcurnia, injertados únicamente por gracia. En esta genealogía del rey, el rey que viene, el rey que va a venir a gobernar. Veamos algunos textos ya para terminar. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Los más celosos del Señor eran los religiosos, los fariseos. Constantemente le criticaban porque comía con publicanos, pecadores, se juntaba con ellos. Al oír esto, versículo 12, dice: Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que cualquiera que tenga fallas, defectos, que se sienta que es excluido, que sienta que nadie lo reconoce, que se sienta un total desconocido, no lo es para Dios. La genealogía del Señor Jesús muestra aquello, personas desconocidas. El Señor Jesús conoce a aquellos desconocidos. Conoce a nosotros que quizás no somos grandes de acuerdo a este mundo, como dice el apóstol Pablo. No somos muchos nobles. En 1 de Corintios, vamos a ver ese texto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro que sí, no muchos poderosos, no muchos sabios. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice: el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Estamos injertados por gracia de Dios. Tenemos que dar y reconocer aquello, que solamente por la gracia de Dios estamos injertados en las genealogías de este gran rey, que se extendió no solamente al pueblo judío,
sino hacia toda la humanidad. Lucas testifica aquello, llevando hasta Adán, representante de la humanidad. Así que demos gracias a Dios que seguimos siendo injertados como descendientes, como hijos de fe en la genealogía del Señor Jesús. Damos gracias, infinitas gracias, y recordar siempre aquello al leer las genealogías, de que por la gracia de Dios estamos siendo injertados en ella también. Oramos a Dios, inclinamos nuestros rostros para dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias, Señor, porque usted es el Rey de gloria, Señor. Usted tiene todas las credenciales, Señor. Usted es el Rey prometido, que no solamente va a gobernar a un pueblo, usted es el Rey que va a extender su dominio hacia todos, y usted está aceptando a todo aquel que quiera venir, Señor, gratuitamente, Señor, hacia usted. Sin méritos, Señor, con defectos, con fallas, desconocidos. Gracias, Señor. Gracias por aceptarnos, Señor, porque de ninguna otra manera podríamos venir a sus pies. Podríamos ser injertados, Señor. Gracias, Señor, porque usted no se avergonzó de nosotros. Gracias, Señor, porque usted sigue salvando aún a aquellos que quieran venir a sus pies. Rogamos, Señor, que usted pueda bendecir esta palabra y siempre recordar, Señor, que por gracia hemos sido injertados. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Inmensurable Dios,